Al Cierre te presenta Punto Salud. Gracias por estar con nosotros, son las 6:18. Aquí está ya el doctor Emilio Salazar, nuestro médico de cabecera, Adriana. Por supuesto que siempre viene a orientarnos en temas de salud y que por cierto está transmitiendo por TikTok Live. Bárbaro, doctor, cómo no, bienvenido. Un gusto, Adriana, un gusto, Alex, y un saludo a toda la audiencia de la 105.3 FM y a nuestros amigos que están en este live. Así es, muchísimas gracias por estar pendientes. Aquí hay ya preguntas, ¿no? Si es que la gente viene con todo. Por supuesto. La gente viene con todo. Si le parece, doctor, bueno, lo hemos invitado para dos cosas. Primero, mañana es el Día del Peatón. Entonces vamos a hablar acerca de la importancia de caminar bien en la calle, ¿verdad? De caminar responsablemente en la calle. Y obviamente los automovilistas de cuidar a los peatones. Que a veces se nos olvida, ¿verdad? Claro. Decimos, aquí vamos y todo bien, pero hay que estar siempre muy pendiente de nuestro alrededor y de no dañar a nadie. ¿Cómo no? Y también queremos hablar de esta noticia de la cual estábamos informando hace unos minutos. Y es que hay al parecer un leve repunte de casos de COVID-19 y también algunas variaciones de la cepa más reciente, la cepa de interés internacional más reciente. La cepa Eris, ¿verdad? Así que está es. generando ahorita preocupación internacional y que podría estar circulando, todavía no está confirmado, ¿verdad? Porque no hay estudios oficiales del Ministerio de Salud que se hayan dado a conocer, pero se habla que ya hay hospitalizados. Sí, se habla que ya hay hospitalizados, etcétera. Doctor, usted en el ejercicio privado de la medicina ha experimentado precisamente un incremento en los casos de coronavirus. Sí, verdaderamente hablar de COVID-19, de este nuevo incremento de casos, se remonta hasta aproximadamente hace 2 semanas previo a las vacaciones de agosto. Es decir, ya teníamos un tiempo en el que no habíamos tenido ni una consulta por COVID-19 y aunque habían casos en el país, no se había detectado incremento. Pero sí, en efecto, desde las 2 semanas previas de las vacaciones ha habido un incremento en los motivos de consulta, tanto estos cuadros clínicos por resfrío y que no se logró comprobar que era COVID-19, pero sí también muchos pacientes que me han consultado con síntomas gripales y que han realizado sus pruebas de COVID-19 y han resultado positivas. De todos los pacientes que he visto, ninguno ha requerido hospitalización y ninguno ha presentado una forma grave, pero sí tenemos que estar alertas. Sí, hay que estar alerta, como usted bien lo dice. Sin embargo, la prensa gráfica sí estaba reportando que aumentaron las hospitalizaciones. Según una fuente del Hospital de Salvador, que prefirió el anonimato, le dijo a la prensa gráfica que hay un incremento en el número de hospitalizaciones. Por lo menos eso es lo que dice el periódico, ¿verdad? Entonces, hasta ayer, dice, se contabilizaban al menos 11 ingresados a causa de la enfermedad, algunos de ellos ventilados también, doctor. Debemos esperar las estadísticas y los informes oficiales del Ministerio de Salud para tampoco caer en una alarma. Es diferente estar en alarma, estar en pánico, a estar informados y preparados. Sí. Porque es un hecho que a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud decretó que esta es una variante de interés, es decir, que está aumentando el número de casos a nivel mundial y que de los casos positivos confirmados en Estados Unidos y Reino Unido ha llegado a ocupar esta variante Eris el 15%, entre el 15 y el 17% de los casos confirmados, y ha venido a ser una variante dominante que tenemos que estar vigilando cómo se comporta esta nueva enfermedad. Esperemos que esté bajo control, pero es muy importante lo que nosotros hagamos como personas, como ciudadanos, para disminuir la transmisión de esta enfermedad. Sí. ¿Y qué es lo que se conoce respecto a las diferencias de los síntomas? Bueno, se habla de que tiene básicamente los mismos síntomas de un cuadro gripal, con fiebre, dolor osteomuscular, característicamente dolor de garganta, pero uno de los síntomas principales es una sensación de fatiga, una sensación de cansancio inexplicable y malestar general, y que debe
entonces la población saber que si tiene fiebre, si tiene dolor del cuerpo, malestar general, es importante que nos hagamos las pruebas para determinar qué vamos a hacer y estar pendiente de nuestra evolución. La mayoría de los casos pueden ser leves, pero a veces nuestro cuerpo da síntomas sutiles y no nos logramos dar cuenta cuando ya estamos muy graves, porque no podemos verlo todo solo con una historia clínica o con un examen físico, sino que a veces es necesario recurrir a una serie de mínimos exámenes necesarios para ver cómo están, por ejemplo, nuestras células sanguíneas, que en todas las infecciones virales pueden haber complicaciones que lo importante es detectarlo a tiempo, es decir, si las plaquetas bajaron, si los glóbulos blancos bajaron o subieron, detectarlos antes de que ya nos den síntomas o complicaciones más difíciles de tratar. Doctor, muchos dicen, mira, ya el coronavirus ya no es tan fuerte como lo era antes. Y muchos dicen, no, ya, o sea, este volado sí como se quedó como una gripe cualquiera, entonces hay que quede ya. Pero el coronavirus continúa siendo peligroso. El COVID-19 ha cambiado como enfermedad en relación a la respuesta inmune de la población en respuesta a la vacuna, pero nunca debemos subestimar las enfermedades. Y recordemos, bueno, los reportes internacionales siempre describen ciertos grupos de personas como que están en mayor riesgo. Okay. Y este grupo de personas, desafortunadamente, son los menores de edad, menores de 6 años, las personas arriba de 65 años, sobre todo si estas personas arriba de los 65 años tienen una comorbilidad especial, diabético, hipertenso, pacientes que padecen de insuficiencia renal, inmunosupresión, que es esto, pacientes que tienen VIH o que están cursando con un cáncer, tratamiento con quimioterapia o han sido trasplantados de órganos. Estos son los grupos más vulnerables a COVID-19 con sus nuevas variantes. Y ahí le tengo una pregunta. Escuchar de ese tipo de noticias y que es una variante de interés de parte de la Organización Mundial de la Salud nos puede preocupar y, como usted dice, hacernos entrar en pánico quizás. Volver a revivir lo que hemos pasado con el confinamiento, ¿verdad? Pérdida de familiares o de pronto secuelas en nuestra misma salud nos puede hacer entrar en ese sentimiento, ¿verdad? De preocupación altamente, ¿cómo le puedo decir? Preocupados pues todos. Doctor, es momento de volver a guardar aquellas medidas estrictas como estábamos pues de seguridad, ¿verdad? Para nuestra salud, aquella mascarilla 24/7, ¿verdad? Alcohol en gel cada 5 minutos, o sea, ¿qué es lo que debemos hacer? Solo agrego aquí una pregunta que hace uno de los seguidores del doctor. Acuérdense que no solamente estamos transmitiendo esta entrevista en la radio 105.3, en el Facebook de Punto 105, sino también en la cuenta de TikTok del doctor. Así es. Y ahí en la cuenta de TikTok alguien le pregunta, doctor, ¿y hay que volver a usar mascarilla? Complementando la pregunta que hace Adriana. Okay. Bueno, para responder esta pregunta, quiero recordar lo que los médicos siempre hemos dicho, que las medidas que aprendimos con COVID-19 vinieron para quedarse. Entonces, no es de volver a usar nuestra mascarilla, sino que nunca debimos de haber dejado de utilizarla. No, hombre. Pero ya sabemos en qué circunstancias tenemos que utilizar la mascarilla. Realmente he tenido consultas de pacientes que, aparte de tener la prueba de COVID-19 positivo, se percibe en un paciente que tiene COVID-19 cierto nivel de ansiedad, de estrés, y usted lo ha mencionado. ¿Por qué? Porque muchos han perdido familiares, muchos han perdido personas y han tenido pérdidas que son irrecuperables, y algunos perdieron personas o pacientes o familiares o amigos que estaban jóvenes, relativamente jóvenes. No es solo una enfermedad que afectó a personas ya de mayor edad, sino que se perdió mucha población adulto joven. Entonces, aparte que tenemos casos de COVID-19, percibo en lo personal en la población cierta ansiedad, cierto estrés, y por eso debemos de mantenernos siempre bien informados, buscar la información oficial a nivel internacional y nacional. Ahora, la mascarilla debe continuar utilizándolo, sea que esta variante traiga un incremento de casos
o sea que de pronto ya no haya más incremento de casos, la mascarilla debe utilizarla porque no solo le previene COVID-19, le ayuda a prevenir todas las gripes, le ayuda a prevenir la transmisión de influenza, sincitial respiratorio y una lista interminable de virus, bacterias, hongos, aparte de la contaminación del polvo del Sahara, que hace unos días tuvimos llegada de este polvo, de la contaminación de los buses, de los fumadores que a veces no son considerados y van fumando en los espacios públicos. Usted debe utilizar siempre su mascarilla cuando usted esté en riesgo. ¿Y cuándo está en riesgo? Bueno, cuando está, por ejemplo, en una conglomeración de personas, cuando hay muchas personas, usted entra a un restaurante, hay mucha gente, anda por la calle, va a la plaza, al parque, a un concierto, a la discoteca, a un centro comercial, al súper, al mercado, use su mascarilla. Y si dejó de utilizarla, es buen momento de que vayamos adquiriendo nuestra mascarilla y la volvamos a ocupar para protección nuestra y sobre todo de nuestros familiares. Y no hay que tener pena, porque a veces podemos sentir esa pena de exagerado y solo yo ando con mascarilla, todo el mundo anda tranquilo y solo yo con la mascarilla aquí, no, hombre, le dicen loco a uno por andar así de ¿qué le pasa a este? La verdad, locura es cuando un paciente ya está grave y no hayamos qué hacer para poder recuperar su salud. ¿Ya ve? Imagínense, afortunadamente tenemos casos leves y empezamos a escuchar noticias de que ya hay personas hospitalizadas y alguien puede decir apenas 11, pues ahí en esos 11 puede ir nuestro abuelito, nuestra papá, nuestra mamá, y hay mucho que podemos hacer como ciudadanos al protegernos usando la mascarilla, guardando la distancia social de 1.5 metros y lavándonos las manos las veces que sea necesaria con agua y jabón, con alcohol de 70 grados, y no solo vamos a prevenir COVID-19, sino muchas enfermedades. Y yo ahí le tengo una pregunta, fíjese, porque de verdad que me embarga la duda y yo lo voy a aprovechar, doctor. Tengo que ir a un concierto con mi hermano y me preocupa porque pues si es una aglomeración, ¿verdad? Y a veces la mascarilla no es suficiente en un lugar pues tan concurrido, en el cabello, la ropa, lo que ya sabíamos de el coronavirus, ¿verdad? ¿Es recomendable no ir entonces? Debe aplicarse la responsabilidad individual. ¿Qué es esto? Yo decido si me voy a exponer a una situación de riesgo. Si en un lugar usted sabe que va a haber radiación, hubo un accidente nuclear y hay radiación, ¿usted va a ir a arriesgar su vida? Igual tenemos que ser, si ahorita escuchamos y nos confirman las noticias internacionales y en su momento el MinSal nos confirma que hay incremento de casos, viene la decisión personal. ¿Será prudente que yo vaya a una aglomeración? Y si voy, ¿será prudente que no utilice una mascarilla? Debemos cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos, sobre todo si usted tiene un familiar de tercera edad o con alguna enfermedad, la que ya lo hemos mencionado, que lo pone en riesgo. Luego, ya en el hospital, un paciente grave, con neumonía, con insuficiencia respiratoria, que requiere muchos medicamentos, ahí buscamos culpables. Cuando podemos haber prevenido todo esto. Cuando el río suena es porque piedra lleva. Y yo sé que falta y ya se va a confirmar, no debemos de entrar en pánico, no debemos de entrar tampoco en ansiedad, pero sí estar informados y cuidarnos la salud. Y es importante porque si las personas no saben que hay incremento de casos, pues Juan, Roberto, Carlos puede tener fiebre, gripe, y dicen no me hago la prueba si estoy leve, pero si sabemos que hay un incremento de casos, resulta interesante pues que consulte primero con su médico de cabecera y pues por supuesto que se realice una prueba diagnóstica, porque al saber que usted tiene COVID-19 viene su aislamiento, vienen sus cuidados y la vigilancia y saber qué tratamiento usted va a recibir en casa. Ya desconvocó, Adrián. Ya desconvoqué. De verdad. Sí, ya desconvoqué, es que no puede ser. Imagínese, sobre todo por el tema que usted dice de las personas vulnerables en casa, o sea, ¿a quién más podemos contagiar? Y ni siquiera solamente en casa, a veces usted tiene contacto con personas en su trabajo o de pronto, vaya, en mi caso, ¿verdad? La persona que trabaja en mi casa con el tema de la limpieza es una persona que padece de diabetes.
¿verdad? Híjole, Entonces, ajá, sí. contagiarla podría ser pues muy grave, ¿verdad? Hasta mortal, sí. Y los Sí. diabéticos son más vulnerables. Los Ujú. hipertensos, los pacientes con insuficiencia renal, son vulnerables, no solo de COVID-19, sino de muchas enfermedades Sí, más. claro. Así que retomemos el uso de la mascarilla, el lavado de manos, la distancia social, O aíslese, ¿verdad? También podría ser una si opción. tiene síntomas, Ujú. si tiene síntomas. Ujú, O después eso de es una muy exposición como esa. Sí, claro, eso es muy importante también. Y si ya tiene los síntomas, vaya a pasar consulta, no se quede así nomás. Ya me va a pasar la gripe, o solo Mm, le da tomando el antigripal y ya estuvo, ya me va a pasar. Ahí también Entonces creo hay que que tener cuidado. hay una indicación adicional, creo yo también, Alex, porque si, bueno, lo que dice el periódico, ¿verdad? Y lo que han dicho todos los médicos también es que en el sistema público solo están dando incapacidad por 3 días. Entonces no sé si habrá que quedarse aislado uno un poquito, digamos, si no dan Pero si ya incapacidad. no le da más incapacidad, ¿cómo pues, se va a quedar? No, yo digo, no sé, no se mueva de su cubículo o algo para evitar el contagio con las personas, porque si, imagínese que no está a su alcance una prueba de COVID y solo le dan 3 días, ¿cómo hace? Sí, ahí viene la parte social que es bien complicado porque desde el inicio, al inicio hablaba que era 14 días de incapacidad, Sí, después claro. que fueron 10 y en el tiempo va cambiando y se va adaptando, pero realmente por cuántos días una persona puede transmitir la enfermedad. Se habla actualmente, por lo menos la incapacidad debe ser de 10 días, pero de ninguna forma le van a dar una incapacidad si no tenemos una prueba positiva. Por eso es importante que se hagan las pruebas. De hecho, el costo en el mercado ha bajado considerablemente a como estaba al inicio de la pandemia. Pero ya en las unidades de salud no se hace prueba, y es decir, ya no hay prueba gratuita, ¿verdad? Lo que sí hay pruebas todavía la están realizando, pero no masivamente como antes, porque a partir de que la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia por COVID, porque por supuesto disminuyeron los casos a nivel mundial, eso implica que las políticas de atención pública disminuyen el número de pruebas, porque ya deja de ser una emergencia. Sí. Habría que ver qué evolución va tomando esta enfermedad, esperemos que no, esperemos que esto vaya a la baja. Recordemos por ejemplo el caso de la viruela del mono, que se puso como alerta, emergencia, y hubieron muchos casos, pero afortunadamente no progresó y ya tampoco es emergencia y tenemos ya meses aquí en el país que no hay casos de viruela del mono. Esperemos que en los próximos días, próximas semanas, a nivel mundial esta situación disminuya, o de lo contrario, si llega a constituir de nuevo una emergencia, estemos atentos para tener los tratamientos, los protocolos, lo que necesitamos hacer para aislarnos. Si tiene una prueba positiva, aíslese por lo menos 10 días. Sí, aunque sí, solo le den 3 días, si está en sus posibilidades aislarse, por ejemplo, usted tiene una prueba positiva y está en su casa, pues aíslese en su cuarto, porque no quiere contagiar al resto de su familia. Permanezca aislado 10 días, por lo menos, y maneje sus síntomas y esté en comunicación directa con su médico para detectar a tiempo un caso grave. Sí. Ok, doctor Salazar, también en el caso de la distancia, si nos puede recordar, o bueno, la distancia, lavado de manos, ¿cuáles son esas medidas de precaución que no debemos olvidar? Bueno, en primer lugar, el uso de su mascarilla en las situaciones en las que usted esté en riesgo. En segundo lugar, el lavado de manos con agua y jabón las veces que sean necesarias. Y tercer lugar, mantenga en lo posible una distancia de 1.5 metros y aplique la responsabilidad individual, su decisión personal, porque ya quizás nadie le va a prohibir que haya un evento masivo de mucha asistencia, pero nada cuesta decir, bueno, mejor me quedo en casa, mejor lo veo desde casa, le guste a quien no le guste, tenemos que proteger nuestra salud. Imagínense, ya tenemos en teoría, que falta por confirmar, 11 pacientes hospitalizados y no queremos tener 100, 200. ¿Qué puede incidir en que no aumenten estos casos? Que tomemos las medidas por un tiempo hasta que nos confirmen que ya esto está a la baja, y si va a un evento donde hay muchas personas, no deje de utilizar
su mascarilla. La mascarilla. Doctor, también muy importante, ¿verdad? En el caso de las personas que padecen de alguna enfermedad y de pronto no se terminaron de ponerle vacunas, ¿cuántas es el mínimo que debe tener una persona? ¿2? ¿Una? No, ¿3? debe completar por lo menos hasta la 4ª dosis, de retomar la vacunación. Continúa en FOSalud, acérquese, vacúnese, y hecho importante es que han ampliado incluso el esquema de vacunación y están brindando vacunas contra otras enfermedades. Es importante que lleguemos a chequear y revisar a toda edad cuáles son las vacunas que nos pueden beneficiar y que antes no teníamos para poder aplicarnos y estar cubiertos de todas estas enfermedades inmunoprevenibles, es decir, enfermedades que podemos prevenir las complicaciones a través de nuestras vacunas. Ok, perfecto. Mañana es el día del peatón. Mañana es el día del peatón. Mañana es el día del peatón. Es necesario pues compartir estos mensajes a la conciencia de tanto los conductores como de los peatones mismos. La otra vez, la semana pasada, estábamos hablando con alguien del día del peatón y caíamos en la cuenta que tanta responsabilidad tiene quien maneja un vehículo como también la persona que camina por la calle, que tiene que caminar pendiente de su alrededor, porque a veces vamos caminando por la calle pero vamos metidos en el teléfono y no salimos de ahí del teléfono. Claro que sí. Entonces eso, doctor. Y es bien importante porque cuando uno va en un vehículo dice, qué pasmado que no se fijó, pero todos somos peatones, muchos que andamos manejando, es decir, el primer concepto es que todos somos peatones. Sí. Yo ahorita puedo andar en mi vehículo, pero en un momento yo que manejo ando en la calle y yo soy peatón, y resulta que a veces cuando uno deja el vehículo y es peatón, desconoce, ignora y viola todas las reglas que tenemos que cumplir como peatones y hacemos las cosas sin cuidado. Ahora bien, el Día Mundial del Peatón se celebra desde 1897, es en conmemoración a un primer fallecido por un accidente de tránsito por un peatón que murió una señora en Londres en 1897. Allí aparece la primera mortalidad a nivel mundial por el concepto de ser peatón, por el simple hecho de usted al andar caminando en una calle, tiene riesgo de mortalidad. Fallece actualmente una persona cada 8 minutos en el mundo como peatón. En el último semestre en El Salvador han fallecido 272 personas. Es una cantidad importante de personas que fallecieron. La principal causa de mortalidad de un peatón es porque los que manejamos vehículos no cedemos el paso. Entonces el primer llamado es a nosotros los que en algún momento conducimos un vehículo. El peatón tiene prioridad siempre, y aunque nos parezca descabellado o que el peatón no ha cumplido alguna norma, si vemos un peatón, nuestro deber es detener la marcha. Y viene ahí el segundo componente que tiene que ver con la mortalidad de las lesiones, la velocidad con que yo manejo. Si yo voy rápido y se me atraviesa un peatón, no voy a alcanzar a detenerme. Por tanto, debemos disminuir la velocidad, debemos de quitarnos el concepto de que el carro es para llegar a toda prisa, que nos levantamos tarde, que voy a dormir 10 minutos más y lo queremos arreglar pisando más el pedal. Sí, es que ese es el problema. Hasta más tarde llega uno. Tiene que disfrutar que anda en carro, ir despacio, y así si alguien por alguna razón se atraviesa, usted va a alcanzar a frenar. Y luego viene la parte de los peatones, pero principalmente somos los que manejamos, los que podemos incidir. ¿Cuáles son las lesiones que usualmente se ven en los peatones? Me imagino que son bastante graves, ¿verdad? Porque no tienen ninguna protección, a diferencia, bueno, obviamente que cuando los accidentes son aparatosos, los automovilistas también, pero me imagino que es complicado tener un peatón que ha sido impactado por un vehículo. Depende de la velocidad, pero lo que sucede cuando alguien es atropellado es que en un principio como que el carro hace que caiga sobre el capó y luego rota hacia afuera, por tanto cae con la cabeza. Uno de los principales traumatismos es un trauma cráneoencefálico. Otro principal traumatismo son traumas torácicos, fracturas de costillas, y cuando estas costillas se fracturan, rompen la
pleura, que es la bolsa que envuelve el pulmón, rompen los pulmones, pueden haber hemorragias pulmonares, pueden haber lesiones de columna vertebral, fracturas de cadera y fracturas de las extremidades. Por eso, si usted encuentra a alguien en la calle tirado y piense que puede ser que lo hayan atropellado, y mucho cuidado con la movilización de estos pacientes, porque ha sido atropellado y pueden haber fracturas de la columna. Sí, hombre, peligrosísimo. Aunque lo encuentre tirado en la calle y le parezca que quizás a lo mejor anda ebrio, asuma que pudo haber tenido un accidente de tránsito y la movilización debe ser en bloque para proteger la columna vertebral, porque si una columna está fracturada y la movilización es inadecuada, si no había lesión medular de los nervios, sí, ahí produce la lesión. Pero ¿y cómo lo ayudo entonces? Lo primero en cualquier emergencia, si usted se da cuenta que hay una emergencia, un incendio, cayó un rayo, una tormenta, inundación, active el sistema de emergencia. Es decir, llame al 132. Ese es el primer paso en toda emergencia. Activar el sistema de emergencia, describa cuál es la emergencia, describa la ubicación, porque mientras más rápido llegue el equipo paramédico que lo pueda transportar a un lugar, disminuye la mortalidad. En segundo lugar, para atender cualquier emergencia, luego de haber activado el sistema de emergencia, verifique que el entorno es seguro. Porque si había una víctima y usted no está seguro del entorno, no va a haber una víctima, van a haber más. Es decir, atropellaron a alguien a medianoche y usted se pone a auxiliarlo en medio de la calle sin haber asegurado el entorno, es decir, poner los conos, iluminar, sí. Pareciera que alguien puede decir, no, lo primero es atender a la persona, lo primero es asegurar el entorno. Ahora, esto lo va a hacer en segundos, ¿verdad? Rapidito, pedir ayuda a otras personas, poner conos, detener otros vehículos, señalizar bien, porque también pueden haber accidentes múltiples, ya han habido aquí a nivel mundial, que hay un accidente, no se señalizó bien, alguien más venía a alta velocidad y ya es otro accidente de tránsito. Y luego, principalmente, bueno, ahí ya entramos los cursos de primeros auxilios y de reanimación, pero lo primero es ponerlo en una superficie rígida e inmóvil, es decir, acostado, boca arriba, en la medida de lo posible. Sin estarlo trasladando de aquí para allá, Berta, porque eso sí es bien complicado. A veces una lesión en las vértebras, alguna cosa, y quizás por llevarlo al hospital o algo, mejor espérese que lleguen los paramédicos. Correcto, es bien complicado, porque al tener una escena todos queremos ayudar, pero sí, si usted no sabe ayudar, las buenas intenciones no se traducen en buenos resultados. Entonces lo primero es por eso activar el servicio de emergencia para que haya la gente que está entrenada. Incluso cuando llegan estos paramédicos que ahora han avanzado mucho en el país, es bien diferente a como era hace años. Ellos llevan sus camas especiales, sus técnicas especiales de movilizar. Ya en la cama, esas camas especiales de transporte traen sus cinchas con las que inmovilizan al paciente y ya lo transportan de una forma segura al hospital. Entonces, y realmente poco o nada puede hacer usted si no tiene el equipo, es decir, claro, sí puede ponerlo en posición, ver que esté respirando, pero si usted no tiene capacitación, por ejemplo en RCP, primeros auxilios, ¿qué puede hacer? Pero sí, lo básico es ponerlo en buena posición, verificar que no haya cuerpos extraños en la vía aérea, es decir, imagina el paciente iba comiendo y tiene restos, tiene que extraérselos para verificar que él esté respirando. Si tiene heridas, presión directa, nada más hacer una presión directa en la herida. Para evitar la hemorragia. Y por ahí anda el inicio del tratamiento. Muy bien, doctor, siempre es un gusto platicar con usted. Gracias por haber venido. Ha sido el gusto para mí y mire, un privilegio estrenar, inaugurar el TikTok Live. Sí, hombre, y con buena información. Sí, un saludo para sus seguidores. Muchísimas gracias por cuidado, eso es parte de la emoción de saludar a los buenos reflejos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Bendiciones. Gracias. Adiós. Vamos a la pausa y regresamos. Contáctanos al 2209-2887 y haz escuchar tu voz. Ya volvemos. Al cierre. 105 FM. 11 años.
la hora es gracias a Super Repuestos. 6:47. En un segundo puede cambiar una vida. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, ya 5 vidas han cambiado. Nosotros entendemos la mecánica de la vida. Por eso cada segundo ponemos un repuesto en las manos de quien lo necesita. Porque cada repuesto a tiempo es una vida que sigue en marcha. Super Repuestos, donde compran los expertos. Nuestras consultoras en Mary Kay ayudan a sus clientes a sentirse seguros a través del asesoramiento y un servicio personalizado. Solicita tu asesoría gratis y prueba los productos antes de comprarlos. Vive un momento único y de calidad. No esperes más y sé parte de la experiencia Mary Kay solicitando tu fiesta de belleza. Encuéntranos en redes sociales como Mary Kay en El Salvador o llámanos al 2522-1600. Mary Kay, ayer, hoy y siempre. Es hora de renovar porque a Unisport llegó la Feria del Mueble. Con todo lo que necesitas para tu hogar, con grandes promociones. Acércate ya a tu tienda favorita. También puedes comprar ingresando a unisport.com, en WhatsApp al 78 61 55 51 o llamando al 22 05 19 00. Esta es la oportunidad para dejar tu casa como quieres. Unisport, solo las mejores marcas. Este invierno, que las lluvias no te agarren en curva. Para este invierno, no pongas en peligro tu vida comprando llantas usadas. En Centro de Servicio Doño tenemos las mejores opciones en llantas nuevas, Toyo, Maxxis y Presa para que tengas mayor seguridad a la hora de manejar. Visítanos en Boulevard Venezuela, Colonia Roma, Constitución, Santa Elena, Merliótica y El Pedregal. Contact Center 2240-9600. Compra tus llantas en elsalvadorllantas.com y págalas con tasa cero por hasta 12 meses con tarjetas del Banco Cuscatlán, Agrícola, Báquira Vivienda. Centro de Servicio Doño. No te dejes engañar. Multicinema crece. Apopa es ahora territorio Multicinema. Plaza Mundo Apopa viene a unirse a Multicinema Reforma y Multicinema Plaza Mundo Sayapango. En este nuevo complejo encontrarás proyección láser, cómodas butacas, sonido digital, un complejo moderno y una gran variedad de productos en dulcería. ¡Te esperamos! Encuentra la cartelera para nuestros 3 complejos en www.multicinema.com.sb o en nuestras redes sociales. Multicinema, en cines, tu mejor opción. Pink Floyd Experience presenta el concierto de 50 aniversario del disco Dark Side of the Moon. Este próximo 19 de agosto a las 7 de la noche, disfruta en el Hotel Real Intercontinental de este homenaje, con la interpretación de principio a fin de uno de los discos más importantes de la historia de la música, The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. Disfruta de un espectáculo con visuales, proyecciones y los grandes éxitos de Pink Floyd. Entradas a la venta en Smart Ticket. Patrocina Electrónica Japonesa. Produce ProMúsica. Pink Floyd Experience y el 50 aniversario del disco The Dark Side of the Moon.